Entonces, cualquier cosa me hablan, por favor, si no se escucha. Se le oye entrecortado. Hoy vamos a dar inicio entonces con el tema, gracias, ahí vamos, el tema de riesgos. Ya les mandé, ¿se oye entrecortado o se escucha entrecortado? Ya me están diciendo que se escucha entrecortado. Sí, cuando empezó a hablar más se le empezó a escuchar entrecortado. Y ahora, pues, muy bien, espérenme pues. Vamos a hacer cambio. Deme un segundo. Siempre me van contando, por favor. Eh, bueno, vamos a dar inicio con el tema entonces de riesgos. Eh, Ese tema básicamente ya lo hemos abordado un poco en la auditoría uno. Debieron abordarlo en auditoría uno con el tema de los riesgos, riesgo inherente, riesgo de control, riesgo de detección y control interno. Sin embargo, pues el enfoque que tiene acá es ya cuando aplicamos una auditoría y utilizamos los riesgos para establecer ciertos procedimientos de auditoría, pero todo tiene una relación cuando pues vamos a entender del por qué nace este tema, que es una auditoría basada en riesgos o el enfoque de riesgos dentro de una auditoría. Y es que lo primero que debemos de tener claro en una auditoría es de que debo de tener una relación de lo que yo quiero alcanzar al momento de realizar una auditoría. Y este objetivo claro es emitir una opinión sobre la razonabilidad de las cifras. ¿Cómo es que llego yo a esta opinión? Pues ustedes se recordarán que nosotros hacemos en una auditoría el desarrollo de 3 etapas. Hacemos una planificación, realizamos los procedimientos de auditoría que hemos planificado y luego hacemos una comunicación de resultados a través de un informe. Pues lo que hacemos nosotros es de que en la planificación, a través del entendimiento de la entidad, su entorno, su negocio, su naturaleza de negocio, empezamos a determinar cuáles son aquellos posibles riesgos que pueden afectar la funcionalidad del negocio. Entonces, desde la planificación, empiezo a establecer riesgos probables de ocurrencia, aquella posibilidad de errores, aquella posibilidad de fraude que únicamente voy a lograr determinar a través de la etapa de ejecución, lo que vimos en papeles de trabajo. Entonces, claramente, el enfoque de riesgos no es de que no existiera y hasta ahorita se está haciendo, no, siempre ha existido. Lo único es de que esta herramienta nos ha, digamos, ha evolucionado, se ha perfeccionado bastante con el paso de los años y ahora pues tenemos herramientas que nos ayudan a comprender y a poder, digamos, llegar a establecer riesgos y poder establecer procedimientos también para poder manejar estos riesgos. Entonces, cuando yo desarrollo una auditoría, sé que hay 3 momentos importantes y la determinación de los riesgos inicia desde la planificación. Y ahora vamos a entender por qué desde la planificación inicia la determinación de los riesgos. ¿Qué busca el auditor entonces en una auditoría? Pues claramente lo primero que busca es llegar a establecer una opinión sobre la razonabilidad de las cifras. Sin embargo, otro objetivo que el auditor tiene también es identificar y valorar riesgos. Aquí hay 2 momentos muy importantes
que es la identificación y la valoración. Una cosa es de cómo yo perciba la probabilidad de un evento y otra cosa es cómo yo vaya a ponderar ese riesgo que he identificado. Y esto se hace a través de dos formas la valoración, perdón, se hace a través de dos formas que vamos a ver más adelante, que se llama probabilidad y ocurrencia. Lo primero es la identificación, ¿verdad? ¿Cómo logro identificar un riesgo para después poderlo valorar? Pues eso se hace a través del conocimiento de la entidad, conocer el negocio, identificar transacciones, hacer inspecciones y ahorita pues en las siguientes diapositivas vamos a ir observando esos procedimientos. Sin embargo, la norma nos dice, bueno, lo primero que hay que hacer, el objetivo primordial del auditor es identificar y valorar los riesgos. Ya sabemos que la incorrección material se deben a variaciones en las cifras y estas variaciones pueden darse por fraude o error. Entonces, yo puedo tener un riesgo, o sea, una variación de una cifra porque ocurre fraude o porque hay error. O sea, esas son las dos formas de que puede existir una variación. Entonces, yo voy determinando si existe este riesgo de variación desde el conocimiento de la entidad. Y aquí lo dice justamente la norma. Puede existir fraude o error en los estados financieros como en las afirmaciones, o sea, en las declaraciones que hace la administración, entiéndase políticas contables, políticas administrativas, el control interno. Ahí es donde yo puedo detectar si existen ciertas variaciones, pero eso lo voy a lograr solamente si logro entender y conocer el negocio, su control interno, sus componentes de control, porque el control interno, recuérdense ustedes que es establecido por la entidad para salvaguardar la información financiera y los activos de la empresa. Entonces, el control interno es la base para poder llegar a establecer si existen riesgos potenciales. Y ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ir viendo esas definiciones. Entonces, con la finalidad de proporcionar una base para diseñar y para el diseño e implementación de la respuesta a los riesgos, yo tengo que conocer a la entidad y su entorno. O sea, no puedo hacer una planificación si no sé a lo que me estoy afrontando, si no conozco el negocio, si no conozco cómo es que opera en el mercado. Y esa es la forma en que yo voy a poder lograr hacer esta determinación de riesgos. Por eso es muy importante que vuelvan a leer la norma 315, porque ahí es donde pues habla de todos estos elementos. Bueno, vamos a ver ciertas definiciones para ir entendiendo este aspecto de riesgos. Primero, las afirmaciones. Ya en la norma 315 sabemos que está plenamente definido que es una afirmación. Una afirmación no es más que una declaración o una manifestación de la administración sobre información financiera y sobre información no financiera. Cuando nosotros observamos los estados financieros, sabemos que esas cifras fueron proporcionadas por la administración, responsabilidad de ellos. Para nosotros, entonces, como auditores, esas son las afirmaciones de la administración, las cifras que presentan los estados financieros, porque ellos nos están declarando que esa es la información que ellos han determinado a través del proceso de registro de información y de transacciones. Yo no puedo refutar esa información hasta que la valide a través de los procedimientos de auditoría. Entonces, para nosotros eso es una afirmación. Todas aquellas manifestaciones de la administración que sean de un sentido financiero o no financiero, ¿verdad? Eso es una afirmación. Por lo tanto, va a existir también la terminología de riesgo de negocio. Todo negocio, según sus condiciones, circunstancias, hechos para los cuales fueron creadas, puede llegar a tener riesgos inherentes o riesgos de negocio. Un riesgo de negocio es que simple y sencillamente por el hecho de existir el negocio corre la probabilidad de que ocurran ciertos eventos que afecten sus objetivos. Si usted
quiere ser un emprendedor, empieza a determinar sus pros y sus contras, ¿verdad? Sus riesgos y sus ventajas. O sea, si yo quiero ser un vendedor a domicilio, empiezo a determinar cuáles son mis ventajas, cuáles son mis desventajas, qué necesito para lograr cumplir mis objetivos, cuánto de personal, cuánto de capital. Entonces ese es el riesgo de negocio y dice que esto deriva de las condiciones, hechos o circunstancias, acciones, inclusive omisiones significativas que podrían afectar negativamente la capacidad de la entidad. O sea, es un evento que puede ocurrir y que me afecta negativamente como negocio. Y esto porque obviamente yo tengo un objetivo claro como empresa, pues que es la venta, la distribución de artículos, o sea, a lo que me voy a dedicar. Y entonces ahí es donde puedo yo tener un riesgo de negocio. Puede ser que la competencia sea desleal, puede ser de que tenga otros problemas en la distribución, etcétera. Ahora tengo que ir previendo todas esas posibles eventos que pueden ocurrir y que afectan mi negocio. Y el control interno, que pues no es primera vez que escuchamos este término. Realmente el control interno es muy importante dentro de toda empresa. Entre un control interno más fortalecido, más consolidado, nos va a dar a nosotros la impresión de que el control interno está presente y funcionando. Sin embargo, si nosotros determinamos o presentimos o percibimos, más bien dicho, sería la palabra, percibimos de que el control interno está presente, pero no está funcionando, ahí es donde empezamos a detectar que existen riesgos de error o de fraude posible. Y eso es lo que la norma me pide a mí como auditor externo, que cuando yo haga la observación, la inspección, vaya a esas visitas para entender el negocio, yo tenga una percepción de cómo es el control interno. Si a mí me dicen que, por ejemplo, yo voy a la empresa y pregunto, mire, hay manual para ABCD procedimiento, y me dicen, fíjese que no tenemos manuales. O sea, desde ahí empiezo a entender una debilidad. ¿Por qué? Porque al no existir manuales, todos hacen lo que quieren, hacen su procedimiento como se les ocurre. No hay algo formal establecido para determinar cómo hacer un procedimiento. Tal vez un simple registro contable, tal vez no hay un manual, pero debe existir. Porque si no, no tengo yo forma de validación de ese proceso. Entonces, el control interno es muy importante en toda empresa. Y recordemos que este control interno es responsabilidad de la administración, porque ellos lo diseñan y lo implementan para salvaguardar los activos, para garantizar la fiabilidad de la información financiera. Y eso es lo que debería de darme a mí el control interno, una seguridad de que existe control para la presentación de información financiera. Si eso no existe, si el control interno no me da esa seguridad, ahí es donde yo empiezo a determinar que tengo que aplicar más procedimientos, tengo que hacer más pruebas, me va a llevar más tiempo el poder llegar a ese grado de seguridad y establecer realmente si la información es fiable o no lo es. Entonces, tengo que tener muy claro el manejo del control interno. Y aquí hay algo muy importante que habla este control interno, esta definición referente a los controles. Porque aquí el término controles, dice la norma, se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más de los componentes de control interno. Recordaremos que los componentes de control interno son 5 y ustedes tienen que volverlos a leer, ¿verdad? El entorno de control, los sistemas de información, el proceso de valoración de riesgos, los aspectos de control, etcétera, ¿no? Entonces tienen que volver ustedes a retomar la teoría porque puede ser de que por ahí pues venga una pregunta de la norma 315 específicamente. Tal vez dos definiciones muy importantes. Primero, ¿cómo se da una valoración de riesgos? Como lo vi en la diapositiva anterior, lo primero es identificarlo, ¿verdad? Para poder valorarlo. Entonces, una vez que yo identifique los posibles riesgos, derivado de qué? De la debilidad o la percepción del control interno, bueno, ¿qué tan probable es que ocurra? Y si ocurre, ¿qué tan qué tan severo puede ser su impacto?
sea, aquí tengo que medir dos parámetros y el proceso de valoración mide dos parámetros. Por un lado, mide la ocurrencia de probabilidad de que ocurra un evento y por otro lado va a medir el impacto de que ese evento ocurra. Por ejemplo, yo en este momento, digamos, hablemos del curso, tal vez para que lo entendamos un poquito más llevado a nuestra realidad, ¿verdad? Yo tengo clara la consecuencia, digamos, de no ganar el curso, ¿verdad? De no ganar tengo caminos, tengo opciones. No todo está perdido porque, digamos, aquí digamos, el evento catastrófico es de que yo tenga la última oportunidad de repitencia y no llegue a zona mínima. Ahí sí sería como que lo más catastrófico que me puede pasar. Pero hablemos de, digamos, de aquí a final del curso. Yo tengo un evento. Tengo dos eventos importantes, que son los exámenes parciales, el segundo y el final. Entonces tengo dos momentos importantes. Entonces, ¿cómo valoro el riesgo que ya identifiqué? El riesgo ya identificado es ganar o perder, ¿no? Entonces tengo dos momentos y pueden pasar muchas cosas. Si yo, por ejemplo, saqué una buena nota en el primer parcial, la probabilidad de que mantenga la nota en el segundo parcial es alta, pero no quiere decir que es certera. Eso significa que puede ocurrir que yo baje la guardia, baje la nota, puede ocurrir que la mantenga o puede ocurrir que la mejore. Pero también puede ocurrir de que incumpla, confiado en mis notas, incumple la entrega de notas, de zona, de trabajos para la zona. Y entonces existen variables que pueden afectar el objetivo primordial que es ganar el curso. Puede ser que en este momento yo no esté pensando en escuela de vacaciones. ¿En qué momento comienzo a pensar en escuela de vacaciones? Cuando tengo segundo parcial y tengo zona ya definida. En ese momento yo empiezo a determinar mis opciones, porque ya mi riesgo se va limitando, porque ya no manejé adecuadamente los riesgos. Porque ahorita en este momento, con la nota que yo tengo, puedo hacer una adecuada gestión del riesgo, que es no ir a que no es no ir a escuela de vacaciones, por ejemplo, que es ganar el curso y no ir a escuela. Pero es en este momento, porque estoy a 2 semanas del examen parcial, casi 2 semanas. Entonces tengo un buen tiempo para poder meditar, hacer una planificación, hacer procedimientos para reducir ese riesgo. ¿Cuáles son los procedimientos para reducir el riesgo de ir a escuela de vacaciones? Pues tengo que prepararme más en todas mis materias, tengo que hacer mis trabajos, tengo que esforzarme para poder llegar a este objetivo que yo tengo. Entonces, tengo esa valoración, ahí ya estoy valorando en función a mis variables, ¿verdad? Porque yo ya sé cuál es el impacto y la probabilidad la voy a tener clara conforme van pasando los eventos. Entonces, en un negocio es exactamente de la misma forma. Un procedimiento, un proceso de valoración se da cuando usted identifica el riesgo y empieza a medir dos aspectos importantes, la probabilidad de que ocurra y el impacto si este riesgo ocurre. ¿Y qué dice la norma? Pues la valoración son procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento de la entidad. O sea, todo es a través del conocimiento y entendimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno. El objetivo es identificar y valorar los riesgos por variaciones en las cifras que pueden ocurrir por fraude o error. O sea, esa es la única forma en que pueden haber variaciones. O es fraude o es error. Y en los estados financieros, como en tal vez alguna otra instrucción, manual o control interno establecido. Entonces, el proceso de valoración se da cuando usted identifica el riesgo y empieza a observar sus opciones. Bueno, ¿qué pasa si esto ocurre y cómo me va a afectar? ¿Qué pasa si yo logro reducir la probabilidad de ocurrencia, pero el impacto sigue siendo el mismo? Porque aunque usted, digamos, llegue a zona mínima, ¿cuál es su impacto? Pues ya no es catastrófico, pero sí le conlleva un tiempo ver si gana el curso o no lo gana, ¿verdad? Entonces, aquí hay una de variables que ustedes pueden ir eh, valorando o ponderando según las circunstancias del negocio. Y por eso en la diapositiva
Ustedes logran ver que hay una persona que está a punto de pararse en una cáscara de banano. ¿Qué puede pasar si se para en esa cáscara de banano? No se percata. Bueno, se va a caer. ¿Cómo va a ser el impacto? Depende cómo caiga, ¿no? Si cae de frente, si cae de espaldas, si no mete las manos. O sea, pueden pasar muchas cosas. Yo no puedo medir eso hasta que ocurra, pero sí puedo implementar procedimientos para establecer y poder gestionar los riesgos. Por eso se recordarán ustedes en la auditoría 1 se les decía que el riesgo no puede eliminarse porque el riesgo es medible. Yo no puedo eliminar el riesgo o los riesgos que están inmersos en el quehacer cotidiano de un negocio, pues con la simple existencia del negocio ya tiene inmersos riesgos. Y en este caso, los riesgos los tenemos que gestionar. Luego viene el riesgo significativo. Ese es un riesgo que usted ya estableció y ya determinó como muy importante. Este riesgo ya está identificado y valorado de que a juicio del auditor requiere una consideración especial. O sea, usted ya estableció a través de la observación que este es un evento que está ocurriendo. Ejemplo, si usted se va a la empresa y se percata de que el encargado tiene el efectivo regado, el encargado de efectivo, perdón, de la caja chica, tiene un desorden en las facturas, o sea, usted solo lo vio, que dio dinero sin vale, que maneja el dinero así como que lo da muy a la carrera, o sea, eso ya me llama a mí la atención, solo con verlo. Entonces yo ya le implemento el riesgo significativo, quiere decir de que ahí van a haber problemas. Es la percepción, yo quisiera que no, pero es la percepción que me da. Entonces, yo tengo indicadores, la misma actitud de la gente al momento en que uno llega a hacer la inspección, la observación, uno mismo percibe que algo anda mal o algo pues está bien oculto, no sé, hay una percepción ahí en el entorno de la entidad que uno dice, bueno, hay control, pero no sé qué tanto lo están manejando bien. Entonces, ahí es donde yo ya empiezo a determinar ciertos aspectos relevantes en el entendimiento de la entidad. No sé si hay alguna nueva pregunta antes de continuar o vamos bien. Pueden reaccionar ahí, se recuerdan. Si no me quieren hablar al micrófono. Me imagino yo que se está escuchando bien el audio porque no me dijeron nada. Muy bien. Entonces, vamos a ver que hay procedimientos indispensables acá. Vean, la indagación, la inspección. Es lo que yo les decía. ¿Qué es lo que hace uno de primero en un estudio de campo? O sea, cuando ustedes hicieron la práctica, la de área común, ¿qué es lo primero que hicieron? Indagar, investigar sobre el área donde iban a hacer su práctica, documentarse, hacer un estudio general. O sea, eso es lo que hacemos nosotros. O sea, no hay de otra forma más que entender qué es lo que voy a ir a hacer en una auditoría. Yo empiezo a indagar a la dirección, quiénes son las personas que hacen, por ejemplo, están en la auditoría interna, quiénes hacen, cómo está el proceso jerárquico, cuál es la estructura organizacional, quién es el encargado de caja, quién es el contador general, quién es el encargado de compras, quién es el encargado administrativo, porque así me voy dando una idea de la jerarquía y de la existencia de procedimientos. Entonces, nosotros podemos inclusive pedimos información para poder ir entendiendo el negocio y previendo qué posibles riesgos pueden existir dentro de la información y dentro de los procesos de control interno. Y esto nos lleva a lo que son procedimientos analíticos. Cuando yo ya logro establecer ciertos riesgos, comienzo a pensar en los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía del encargado de caja chica, si yo me empiezo a dar cuenta de que el encargado no tiene un orden, entrega el efectivo sin vales, recibe las facturas sin antes validarlas, por ejemplo, comienzo a pensar en esos procedimientos. Aquí tengo que hacer un arqueo y es un arqueo crítico.
Porque ya me estoy dando cuenta que hay errores. O sea, las actitudes del encargado me dan a mí a entender de que el control, si hay, está presente, pero no está funcionando. Entonces, eso quiere decir de que hay vulnerabilidad en el control interno, no lo están aplicando y tal vez los sistemas de control no están funcionando adecuadamente. Y aquí es donde tengo que ver quién es el encargado de supervisar el control interno, de velar por del cumplimiento de las políticas. Entonces ahí ya me estoy dando una idea de dónde voy a aplicar mayor tiempo en procedimientos, dónde tengo que determinar la posibilidad de que existan errores significativos en este caso. La observación y la inspección, vean, o sea, nosotros como auditores realmente debemos de tener un olfato, casi que debemos de ser fiscales en criminología. Yo estaría de acuerdo con que en la facultad nos dieran un curso de criminología, ¿saben por qué? Muchas veces los que son forenses o los que están en esta carrera lo que hacen es estudiar la escena del crimen. Y esa escena del crimen es como ir a determinar, bueno, o sea, cómo encuentro primero los elementos del crimen, cómo se encuentran ciertas pistas, porque, o sea, nosotros lo que estamos haciendo ahí es armando los hechos porque ocurrió cierto evento. Y pareciera que nosotros estamos haciendo esto, ¿verdad? Cuando ustedes vieron datos incompletos en contabilidad, como que pareciera que yo estoy rearmando la contabilidad en cierta forma para poder establecer si realmente fue lo correcto lo que se hizo en la contabilidad o quisieron jugar la vuelta o lo hicieron de una forma que no era correcta. Entonces, yo tengo que tener muy claro todos esos procedimientos. ¿Y qué me va a ayudar a mí para llegar a establecer esto? Pues la observación y la inspección. Llegar a observar las instalaciones, el proceso de control, conocer al personal, eso va a permitirme a mí tener una percepción, es increíble, pero llegar a hacer esta visita, usted se toma una percepción de cómo funciona muchas veces las empresas. Eh, Obviamente tengo que solicitar documentos para poder entender cómo es de que llevan los controles, si hay un sistema informático, si es un sistema manual, si hay manuales de control interno, los tengo que leer para entender cómo es el proceso. Entonces, sí tengo que darle mucha lectura a cómo es de que la información se está generando. Todos los reportes que prepara la administración, puede ser de que hay reportes que pueden estar ya dándome variaciones en la información financiera. Puede ser de que los estados financieros me presenten utilidad y cuando yo pido los reportes trimestrales o cuatrimestrales, resulta que hay pérdidas. Entonces, ¿cómo es que están reportando utilidad? Ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo hacer un cruce de información y ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta. Miren, de verdad, uno se empieza a dar cuenta si la información es real o no es real. Hoy, justamente, yo tuve una reunión con unos colegas y hablábamos que eh, hace un par de meses, se hizo una revisión a las auditorías en función al control de calidad. Miren, es increíble que hay ciertas situaciones, le voy a decir en este momento, detectadas en el control de calidad de las auditorías. O sea, por ejemplo, cosas básicas, por ejemplo, yo les enseñé en papeles de trabajo y que deben de haber referencias de papeles de trabajo, ¿no? Entonces imagínense que dentro de la revisión de control de calidad salte que algunos auditores no saben usar las referencias adecuadamente. O sea, a las alturas de hacer una auditoría, no saber eso sí es crítico. Entonces, yo siento que eso es muy bueno porque si usted no lo sabe, pues lo va a saber, pero que no llegue, digamos, a tener un incumplimiento. Entonces, hay ciertas cosas que parecieran que no pasan, pero créanme que sí pasan, ¿verdad? Entonces, las visitas a las instalaciones de la entidad, conocer cómo funciona su negocio, eso es lo que me hace a mí entender y determinar los posibles riesgos, ¿verdad? Yo les hablaba en el otro salón a los compañeros, por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me ponen a hacer una auditoría, por ejemplo, con el escándalo hace poco que hubo? Yo no sé si ustedes oyeron de la venta de los boletos
del partido de fútbol que hubo entre Guatemala y El Salvador, ¿va? Que decían que había fraude, que hubo una reventa, una venta desleal para cierto mercado. O sea, si a nosotros nos pusieran a hacer esa auditoría, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es ver el sistema de control interno de la venta de boletos. Primero, ¿cuántos boletos se emiten? ¿Cuál es el control interno? Si es electrónico, por ejemplo, cómo funciona la seguridad de la venta del boleto electrónico, cuántos boletos se pueden emitir, cuántos se permiten comprar con una tarjeta de crédito, de débito, o sea, una persona cuánta capacidad tiene para comprar. Por ejemplo, ellos decían que era de 5 personas, perdón, de una persona puede comprar 5 boletos máximo con una tarjeta, pero ¿qué pasa si yo tengo 10 tarjetas? O sea, puedo comprar más de 5, y ahí es donde ya vulneré el control interno. O sea, y ahí es donde me empiezo a dar cuenta si el control interno es seguro, es confiable. Puede hacer de que la empresa emisora no tenga la culpa, sino que sea la forma en que venden los boletos. Y aquí es donde yo empiezo a dar conclusiones y recomendaciones. Entonces, yo tengo que entender cómo funciona para poder llegar a ese nivel de poder recomendar. Porque luego viene el rastreo de transacciones, la verificación documental, que es lo que vimos en papeles de trabajo. Ustedes tal vez con un simple ejemplo sencillo, pongámoslo de ese punto sencillo, en el rubro de efectivo y equivalente, se dieron cuenta que un procedimiento lleva a la confirmación y validación de información, si hay soporte documental, si hay registro, si hay control interno, y ahí es donde vienen los ajustes cuando ustedes detectan esas variaciones. Entonces, yo debo de analizar el negocio para poder determinar sus posibles riesgos de error y poder aplicar procedimientos. Eso es lo que la norma me está pidiendo, que determine riesgos para poder aplicar procedimientos, dar respuesta a esos riesgos. Entonces, la mejor forma es llegar a entender el negocio, apersonarme, conocer las instalaciones, ver sus manuales, ver su organigrama, su estructura organizacional, comprenderlo. Y créanme, pareciera algo bien complejo, de buenas a primeras, ir a un negocio y entenderlo. La verdad, en un par de días usted se empieza a familiarizar. La familiarización es muy importante, y cuando hace la ejecución la hace todavía con mayor fuerza, porque usted ya está entendiendo cómo funciona el negocio. ¿Alguna duda o pregunta? Antes de pasar al otro aspecto. ¿O vamos bien? Están bien callados en los dos salones, Lick, no sé cómo los percibe usted, Lick. Es que están preocupados por el examen. ¿Qué examen usted? Ya tiene examen el viernes. El suyo es el otro viernes. Ah, el otro. El otro viernes. ¿Ustedes de qué se asustan, hombre? Es un riesgo probable bajo. Mañana ya va a ser medio y la otra semana ya es peligroso. Ahí van a ver. Ya vio, hay que calcular Vamos a la ver, pues. probabilidad de riesgo desde ya. Ya estoy ponderando, ¿no? Bueno, veamos, pues, riesgo de auditoría. Recordemos que, bueno, yo creo que se acordarán que es un riesgo de auditoría. El riesgo de auditoría no es más que la posibilidad de dar una opinión equivocada sobre los estados financieros, pero esto se da cuando el auditor conjuga o se combinan 3 posibles riesgos: el inherente, el de control y el de detección. Entonces, estos riesgos siguen siendo los mismos, ¿verdad? O sea, siguen siendo la misma situación. El riesgo inherente es por el negocio, o sea, la condición del negocio. Usted se va a poner a vender comida, tiene riesgo de que la comida no le vendan buenos insumos, su comida no salga buena, puede ser que sea buena, pero no pueda distribuirla. O sea, el simple hecho de existir, ya usted tiene un montón de posibles eventos que afecten el objetivo del por qué usted creó el negocio. Es un riesgo inherente, ¿verdad? Entonces, usted se metió a estudiar auditoría, sabía que tenía que meterse a estudiar contabilidad, sabe que tiene que tener conocimientos de auditoría, o sea, no lo puedo evitar, porque pues, eso es la carrera, ¿no? Entonces, ese es parte del riesgo inherente, es algo que ya está inmerso. Ya por eso dice acá, bueno, son condiciones o actividades del negocio, tengo que conocerlo y medirlo, porque el riesgo de control es cuando la teoría me decía que el riesgo inherente es el que existe antes
de que funcione el control interno. O sea que el riesgo inherente ya existe de por sí, ¿no? Solo por el simple hecho de que el negocio existe. Pero el riesgo de control es de que a pesar de que existe control interno, inclusive hay auditoría interna, hay errores significativos. Y por eso dice acá que el riesgo de control depende de la administración. Hay que conocerlo, hay que entenderlo, hay que probarlo, ¿sí? Hay que establecer si el control interno realmente está presente y funcionando, porque puede estar presente, pero no está funcionando, ¿verdad? Entonces, son cosas bien diferentes. Yo tengo que establecer que el control interno realmente sea confiable. Y recuérdense, estos dos riesgos son parte de, digamos, no son del auditor externo, sino esto es de la administración, porque el riesgo de detección sí es de la auditoría externa. El riesgo de detección es cuando ya llega el auditor y a pesar de los procedimientos de auditoría que va a aplicar, no logre detectar esos errores y entonces da una opinión equivocada sobre los estados financieros, va a decir que todo está bien cuando realmente hay muchos problemas. Entonces, la combinación de estos tres riesgos es lo que nos da el riesgo de auditoría. Entonces, como existen esas posibilidades, nosotros debemos de hacer una evaluación desde la planificación de cómo poder establecer un riesgo y cómo medirlo. Y eso es lo que les voy a mostrar de aquí en adelante, ¿verdad? Primero, hay una relación del riesgo con el control interno. Claramente hay una relación, porque ustedes están dando cuenta de que la forma de detectar o de determinar un riesgo es a través del control interno. Sí, a través de esa forma es como yo me voy a dar cuenta de los posibles riesgos de control o los riesgos de negocio. Entonces voy a utilizar el modelo del semáforo. Todos conocemos el modelo del semáforo, donde, pues en este caso, también si ustedes quieren ampliar un poquito de los modelos del mapa de riesgos, métanse a la Conred y vean sus alertas, con donde dice que la alerta naranja, que la alerta verde, la alerta amarilla, la alerta roja. O sea, ellos tienen sus indicadores ya ponderados, ¿no? Ya nos dicen, por ejemplo, cuando estaba el COVID, nos decían, bueno, tal departamento tiene alerta roja. O sea, son los departamentos que mayor casos de COVID presentan. No hay ahí, pero hay otros que estaban con menores casos. No quiere decir que no habían casos. Habían menores casos y estaban en color verde, habían otros en color amarillo, color naranja. Entonces usted decía, bueno, por estos lados puedo moverme, en estos lados no me puedo mover. Para eso sirve la identificación de riesgos. Pero veamos estos dos que son el extremo, ¿verdad? El color verde es un bajo riesgo. Miren, el bajo riesgo no quiere decir de que no hay problemas, o sea, puede darse el evento, pero el tema aquí es de que el control interno me da confianza. O sea, yo voy a la empresa, evalúo el control interno y veo que el control interno es confiable. Entonces, no quiere decir de que nuestro querido encargado de caja chica no vaya a hacer un jineteo, no se le pierda una factura. O sea, puede ser de que exista un error, pero va a ser mínimo. ¿Pero por qué? Porque el control interno me da mi confianza. Todo lo contrario cuando el control interno no da confianza. Hay un alto riesgo, que es el color rojo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que me dice la norma? Bueno, como no me da confianza el control interno, tengo que hacer mayores pruebas, tengo que profundizar más en los procedimientos. Y aquí es donde se complica un poquito más la auditoría, porque me va a invertir más tiempo. Entonces, aquí lo que resulta es que las empresas lo que hacen básicamente es una administración de riesgos. Esto ya es a nivel empresarial, las empresas hacen una gestión de riesgos. Ellos analizan sus riesgos de negocio, ven su mercado y hacen pues una valoración de sus riesgos como negocio. Y a eso se le llama administración de riesgos. Básicamente lo que ellos van haciendo es viendo sus fortalezas y debilidades y las van manejando, ¿verdad? Entonces la administración de riesgos es propiamente de la administración, o sea, de la entidad. No es de nosotros como auditores, pero eso sí existe dentro de las empresas, lo que es la administración de riesgos. Claramente esto lo que hace es de que ellos hacen una gestión de los riesgos para poder ir manejándolos de mejor forma. Ellos ya se dieron cuenta de, por ejemplo,
Vamos y hacemos una encuesta, vamos a una empresa y hacemos una encuesta interna, ¿va? Y empezamos a preguntar en la encuesta, ¿verdad? Mire, ¿cómo ve la percepción usted del clima organizacional? ¿Cómo se siente con relación a su puesto de trabajo? ¿Se siente contenta? ¿No se siente contenta? ¿Cómo es la atención al cliente? Entonces puede ser de que internamente todo salga muy bien, pero la percepción de la gente es lo que importa, ¿no? Entonces ustedes van a hacer la encuesta externa y ya empiezan a hacer, no, mire, es que ya atienden mal, es que ahí atienden de forma abusiva, no cumplen los tiempos, dan citas muy prolongadas, no dan el producto que prometen. Entonces usted ya tiene la percepción tanto interna y externa y empieza a administrar sus riesgos, ¿verdad? Dicen, bueno, entonces el problema no es del consumidor, es de quién está atendiendo dentro de la empresa. Y entonces se da un proceso donde la empresa empieza a manejar esos sus riesgos de negocio para poder dar una mejor atención y poder ir conociendo sus debilidades, ¿no? Entonces, a eso se refiere la administración de riesgos. Puede ser de que por ahí venga una pregunta de la definición como tal, pero no quiere decir de que eso es lo que vamos a hacer nosotros. Luego puede venir que exista pues alguna pregunta respecto al riesgo residual. ¿Y por qué se los pongo? Porque resulta que cuando hay una administración de riesgos, como ustedes lo saben, yo no puedo venir y cubrir todos los posibles eventos y a eso le llaman un riesgo residual, aquella posibilidad de que a pesar de los controles establecidos, a pesar de las políticas, todavía existe aquella posibilidad de que ocurra el evento, ¿no? Y eso le llaman riesgo residual, pero ya este riesgo ya es manejable, ya es gestionable, ya la probabilidad puede ser baja con relación a pues otro tipo de riesgos que pueden detectarse. Entonces son definiciones que ustedes pues van a tener para estudiar para su examen. Entonces, ¿cómo se da el modelo de la determinación de riesgos? Primero, lo primero que hago es entender el negocio, comprenderlo, para luego hacer una identificación, ¿sí? De esos posibles riesgos, hacer luego una medición, o sea, una ponderación, y con esta ponderación ya hacer una priorización de riesgos para pues diseñar lo que nosotros vimos como un programa de auditoría, ¿no? Se recuerda que ustedes que en el programa yo determino objetivos y determino procedimientos. Claro, en auditoría voy a hacer siempre los procedimientos, o sea, siempre voy a hacer un arqueo, voy a hacer una toma física, o sea, eso no lo voy a dejar de hacer, porque es claro que lo tengo que hacer, pero lo que hace la determinación de riesgos es que me va a decir, bueno, aquí voy a tener que hacer 3 veces el arqueo, o tengo que hacerlo con mayor intensidad o con mayor volumen de operaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un alto riesgo de que haya error en esa área. Entonces tengo que ampliar las pruebas, tengo que hacerlo con mayor rigidez, no solo para probar el control interno, sino que tengo que hacerlo con mayor fortaleza. Y para eso me sirven a mí la identificación de riesgos y dejarlo plasmado en el programa de auditoría. Por eso les decía a ustedes que la identificación y ponderación de riesgos lo hago desde la planificación de la auditoría, o sea, lo hago antes de ejecutar la auditoría. Entonces, ¿cómo es de que vamos haciendo esta matriz de riesgos? Miren, vamos a considerar dos aspectos, ¿verdad? La matriz de riesgos, para empezar, es una herramienta que nos va a permitir identificar y valorar aquellos posibles eventos que pueden afectar a un negocio. Y aquí hay que considerar, pues, los elementos que ya hemos platicado. Primero, la identificación de riesgos. O sea, en el examen, yo tengo que tener identificados los riesgos, que ahí ya van una buena parte de ustedes ganada. ¿Por qué? Porque yo, no, bueno, no yo, sino quien hace el examen, les va a dar ya los riesgos identificados. Esa parte ya la van a tener ustedes prácticamente pues dada en el enunciado. Lo que nosotros vamos a hacer con estos riesgos identificados es la ponderación, que allí es donde empiezo con la probabilidad e impacto. Yo voy a hacer la ponderación a través de dos elementos. Voy a medir la probabilidad de ocurrencia y por el otro lado voy a medir el impacto o consecuencia que puede tener
el evento que yo estoy midiendo. Ejemplo, ¿verdad? Por un lado, la probabilidad. ¿Qué tan probable es de que no haya examen el próximo viernes? Bueno, la probabilidad puede darse, ¿no? Porque puede haber una manifestación, puede llover de forma excesiva que pueda ser imposible que se haga el examen. Puede, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Ah, pueden cerrar la U porque puede haber una manifestación porque no están contentos los del sindicato. O sea, eso yo no lo sé ahorita, pero ha pasado. ¿Qué probable es que ocurra? Bueno, pues ahorita es un poco probable, ¿va? Porque no hay indicios de que eso ocurra, pero ¿qué tal ya el lunes de la otra semana empiezan a haber problemas, empiezan a cerrar la U, ustedes felices porque les van a correr el examen, según ustedes, más tiempo, pero lo que están haciendo es acortarles el tiempo del semestre, entonces el riesgo sube, pero hay una probabilidad que puede que ese evento ocurra. Pero ¿cuál es el impacto? Ah, bueno, si pasa todo eso, yo tengo que medir el impacto desde la baja probabilidad hasta la alta probabilidad. Entonces aquí empiezo a medir esas variables, el impacto y la probabilidad. Esa es la ponderación que voy a hacer midiendo esos dos elementos. Y por último, pues voy a hacer la matriz de riesgos donde ya hago la graficación de la probabilidad y el impacto. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a medir, bueno, ¿cómo identifico riesgos? Primero, tengo que hacer una identificación de riesgos conociendo la entidad y su entorno. Dice este ejemplo que, por ejemplo, yo voy a implementar una fábrica de, por ejemplo, de ensamblado de vehículos. ¿Cuál es mi primer riesgo? Que no tengo mano de obra calificada, aquí en Guatemala al menos. O sea, puedo tener mecánicos, sí, pero un ensamblaje completo puede hacer de que me sea difícil encontrar gente que sí conozca del proceso de ensamblaje completo de un vehículo. Porque mecánicos sí voy a encontrar, pero personas que tienen que tienen conocimiento de un ensamblaje, tal vez me va a costar encontrarlo, ¿verdad? Puede ser de que no encuentre tanta mano de obra calificada. Otro ejemplo que les puedo dar, yo no sé si ustedes escucharon en las noticias, yo estaba oyendo hoy en la mañana que no hay muchos pilotos de transporte pesado. ¿Por qué? Porque se está dando un fenómeno. Las personas que tienen la experiencia están migrando a Estados Unidos y a Canadá. Obviamente hay mejor oportunidad y mejor salario y creo que hasta mejores condiciones laborales que las que se pueden ofrecer aquí en Guatemala y en los países de Centroamérica. ¿Cuál es la solución que el gobierno le está dando a esta problemática? Están proponiendo que se baje la edad de los pilotos de transporte pesado. O sea, si la edad, digamos, permitida era de 40 años para arriba, porque ya había experiencia, responsabilidad, ahora lo quieren bajar, por ejemplo, a 20. Entonces vamos a tener a jóvenes de 20 años con una licencia A que pueden manejar transporte pesado. Dígame qué locura va a ser aquí el tráfico de Guatemala. O sea, yo no lo veo tan factible. Yo lo veo hasta más riesgoso, porque pienso de que, o sea, no sé, pienso de que habría que hacer muchas evaluaciones para lograr establecer la capacidad de una persona y su responsabilidad, ¿no? Claro, o sea, exacto, como dice Minor, lo que pasa es que a un joven le llena más la adrenalina de correr que la precaución. Sí, con carritos, con motitas esas las motitas estas de Honda que son las Navi, andan corriendo como que son motos de carrera, no digamos como un camión. O sea, se me ocurre, no sé. Entonces, ya estoy viendo un riesgo dadas las condiciones. Me explico. O sea, ahí empiezo a identificar el riesgo. O sea, no es tan bueno, pero es la necesidad que hay, ¿verdad? Entonces aquí dice la falta de mano de obra, la utilización de una empresa para lavado de dinero, digamos, ese sería un extremo, fraude interno, daños en la reputación de la empresa, responsabilidad civil por daños a terceros o accidentes laborales. O sea, eso ya me da un elemento para pensar que hay riesgos, ¿verdad? Imagínense ahorita el problema del IX que pasó en Escuintla hace un par de días. O sea, ¿qué confianza le da a las
personas que están embarazadas ir a componer Celix. Celix es muy bueno para el tema de maternidad porque tiene todos los insumos. El problema es el control de los niños. Es algo tan delicado. O sea, a mí ya me pone en duda, no porque sea cierto o no sea cierto, pero ya le genera una duda. Entonces ahí es donde vemos el daño reputacional, ¿verdad? Entonces, son situaciones que nosotros vamos a ir identificando. Ahora, una vez identificado viene la ponderación, que es la evaluación del impacto y la probabilidad o probabilidad de impacto, o sea, como quieran tomarlo. La ponderación de la probabilidad de impacto básicamente es medir qué tan probable es que ocurra el evento y qué tanto va a afectar si ocurriese el evento. Entonces, por un lado, vamos a tener parámetros de valoración. Tanto la probabilidad como el impacto va a tener parámetros de valoración. Por ejemplo, la probabilidad se va a medir del 1 al 5, o sea, ese va a ser su parámetro de valoración, y la ocurrencia o impacto se va a medir de la literal A hasta la literal E. Entonces, vamos a ver cómo es que hago esa valoración. Por ejemplo, la probabilidad la mido de 1 a 5. Entonces, miren cómo están las ponderaciones. 5 es frecuente, 4 probable, 3 ocasional, 2 posible y el 1 es improbable. Entonces, yo estoy ponderando del 1 al 5, esa es la categorización que me dieron, del 1 al 5, donde yo le puse, digamos, que 1 era improbable, 2 posible, 3 ocasional, 4 probable y 5 frecuente, o casi certero, por ejemplo, ¿va? Entonces, yo ya tengo la categorización definida. ¿Cómo va a venir en el examen? Puede ser de que me digan que use 5 niveles. Este sería el ejemplo de 5 niveles. Pero en el examen puede ser que me digan use 3 niveles o use 4 niveles de valoración. Entonces yo ya tengo el ejemplo de cómo poderlo valorar según la categorización o según los niveles, ¿sí? Y en el caso, bueno, aquí sería como yo graficaría la matriz de probabilidad. Por ejemplo, aquí ya estoy dándole la valorización y dándoles un color asignado por cada ponderación, donde, por ejemplo, el 1, el improbable, dice nunca puede ocurrir, pero a mí no me gusta usarlos nunca, les decía a los del otro salón, los nunca se llegan, o sea, decir nunca necesitaré de esta piedra, miren ustedes, hasta de una piedra se necesita. Entonces, los nunca no me gustan, pero pues puede ocurrir que nunca ocurra, sea una forma de valorar, nunca puede ocurrir, el improbable, esa es la frecuencia de la ocurrencia, el improbable, el posible puede ocurrir en algún momento y está valorizado o categorizado con 2, el ocasional en amarillo, probable que se produzca algunas veces o a veces, está con 3, probable que se produzca está con 4 y ya tiene un color naranja. Y en rojo, el 5 es casi seguro que se produzca, esa es la frecuente. Entonces, aquí estoy dándole la asignación a la valorización y el significado de la valorización. Esto es lo que tengo que hacer en mi examen, darle, según la categoría que me pidan en el examen, puede ser categorizado del 1 al 5 o categorizado del 1 al 4, pues puedo usar este modelo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Recuérdense que yo les dije que para ese examen tenían que llevar crayones, precisamente por esto, porque tienen que colorearlo. ¿Dudas o preguntas? ¿Vamos bien? Está bien. Muy bien, sigamos. Veamos la matriz de impacto, matriz de consecuencia. Esta la iba a valorizar o a categorizar con literales, ¿verdad? No es referencia de papel de trabajo, nada que ver. Aquí estamos haciendo otro tema. Entonces, aquí dice que el impacto se va a medir utilizando la A hasta la E. O sea, aquí ya no sería bueno utilizar números porque ya utilicé números en la probabilidad. Entonces, para que sea distintivo, estoy utilizando letras. Entonces, donde A es insignificante, B menor, C moderado, D peligroso y E catastrófico. Aquí ya tengo el significado de la valorización, ¿verdad? Que eso es importante para poder hacer la valorización. Entonces, vean cómo va quedando. E es insignificante, perdón, la literal A, insignificante. Errores operativos
existen incumplimientos en algunos puntos de control interno que son subsanables inmediatamente. O sea, encontré un error, pero se puede subsanar, entonces la consecuencia es, digamos, baja en ese sentido. Deben ser siempre, dice Mitzi y Antuche, si son literales. Pues es una forma de hacerlo, ¿va? Puede hacer de que se le invierta a usted que la probabilidad sea letra y que la consecuencia o impacto sea número, pero creo que así lo vamos a manejar en el examen. Pero en la vida real sí tiene que haber una diferenciación entre probabilidad y ocurrencia. Normalmente este es el modelo. Le digo normalmente porque siempre pues la diferenciación entre probabilidad y consecuencia es que la probabilidad está con números, identificada o categorizada con números, y la consecuencia está categorizada con literales. Y es que se van a dar cuenta por qué. Ahorita tal vez Mitzi y los demás compañeros se van a dar cuenta por qué debe estar diferenciada. No puede ser números ambas o letras ambas, porque tiene que haber una diferenciación. Entonces, les decía que pues aquí ya van categorizando y dándole el significado de cada categoría que se ha definido, ¿no? Donde, por ejemplo, la E es catastrófica, vean, es ya una consecuencia crítica, existen errores importantes, a veces de incumplimientos de marcos regulatorios y tiene problemas con ya, inclusive con el banco, ya me pone en riesgo el negocio. O sea, eso ya es muy diferente, vean, al insignificante que decía que se subsanaba inmediatamente, este no, este ya tiene problemas de empresa en funcionamiento. Entonces, resulta que hay una relación entre impacto y consecuencia, ¿no? Donde el impacto se mide del lado de las Y y del lado de las X, la consecuencia, o aquí arriba, como ustedes quieran verlo. Pero la combinación entre el impacto y la probabilidad nos da este resultado. Miren, qué importante es conocer esa mezcla, porque, por ejemplo, si yo tengo una ponderación en probabilidad de baja con una consecuencia baja, se me dice entonces que el riesgo es libre, tendría que ser un color verde, ¿no? Digámoslo así, si estuviera yo haciendo el mapa de riesgos. Si yo tengo una baja probabilidad de que ocurra el evento, pero su impacto es alto, entonces vean, el riesgo ya me dice que está como en precaución, quiere decir que es un riesgo que debo de identificar con color amarillo. Si el impacto es alto y la probabilidad es alta de que ocurra, entonces aquí ya es un color rojo, ¿no? Porque es peligro. O sea, la combinación de ambos me va diciendo el color que al final voy a tener que manejar, ¿verdad? O sea, yo puedo tener una baja probabilidad, pero un alto impacto, entonces ya sé que es un color amarillo, por ejemplo. Igual pasa acá, vean, bajo impacto, alta probabilidad, pues es amarillo, aunque el impacto sea bajo, pero su probabilidad de que ocurra es alta, ya me da un color amarillo, ¿verdad? Precaución. Entonces, ¿cómo se va a ver la matriz? Al final la voy a ir viendo de esta forma, porque es la combinación, y aquí es donde yo le decía, mire, la importancia de tenerlas diferenciadas, porque el número significa la probabilidad y la literal significa el impacto consecuencia. Entonces, vean, un 3C, yo ya sé qué significa el 3, significa que la probabilidad es ocasional en este caso, y que el C significa que la consecuencia es moderada. Entonces, vean la combinación del 3 y el C, la intersección se da donde el 3 está acá con el C y se hace la intersección, y por eso quedó en color amarillo. O sea que mi riesgo ahí es un color de precaución, de amarillo. Tengo que aplicar pruebas un tanto rigurosas porque hay una probabilidad de que ocurra y de alto impacto moderado. Entonces, esa es la forma en que yo voy graficando. Si se dan cuenta, aquí se manejan los colores rojo, naranja, amarillo y verde. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, cómo es que voy yo haciendo esta gráfica, cosa que no es del otro mundo y que pues ahorita me dio tiempo de terminar la teoría. Veo que pues sí la entendieron, al menos pues la comprendieron. Yo les voy a mandar el material igual para que lean,
pero el desarrollo de la matriz no debería de darnos tantos problemas, créanme. ¿Alguna pregunta? Todo claro hasta el momento, Lick. Gracias. Ya listos para el otro viernes, entonces, mire, Lick. Así veo que ya para llenar con el nombre. Van a llegar con sus crayones ahí, mis gordos. Bueno, les voy a pasar el formato. No se vayan a preocupar por los formatos. Yo les voy a dar los formatos para elaborar las matrices de riesgos. Por eso sé que era muy importante la virtualidad en este momento. Nos permitía visualizar de mejor forma este tema de matrices. Yo les voy a dar los modelos en blanco. Esos son los que tienen que llevar para el examen, los modelos en blanco, porque ustedes los van a llenar. Entonces el ejercicio que ya les mandé es el que vamos a desarrollar el día jueves. Nos vemos entonces el jueves, jóvenes. Buen provecho, buen descanso y pues empiecen a estudiar, ¿verdad? Empiecen a leer porque su probabilidad de éxito en este momento es alta y disminuye con el paso de los días si ustedes no estudian. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches.